Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a este nuestro estudio de Mateo. Pues hemos estado estudiando ya por varias semanas a Mateo, esta semana vamos con un nuevo capítulo que es el capítulo 19. La semana pasada terminamos el capítulo 18, aprendimos muchas cosas que pudimos ver en este capítulo, que fue como la importancia que Dios le da a los niños, de saber que Él nos pide que seamos como niños, que nos acerquemos a Él confiados. También nos invita a no ser piedra de tropiezo para otros con nuestra forma de vivir o nuestra forma de actuar. Que debemos buscar estar unidos bajo su protección como un rebaño. También hablamos de la importancia de mostrar misericordia, hablamos del perdón, de cómo liberar a otras personas y liberarnos a nosotros mismos, ¿no? Esta semana, como les decía, vamos a empezar a estudiar el capítulo 19 de Mateo. Para empezar, vamos a leer hasta el versículo 12. Yo los invito, si tienen su Biblia allí o si quieren escuchar la lectura, para que dispongamos nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Entonces, vamos, capítulo 19 de los versículos 1 en adelante, y vamos a hablar de el divorcio. Dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así es que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres y otros se han hecho así por la causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, hemos leído hasta el versículo 12. A esta parte, a esta primera parte que acabo de leer del capítulo 19, lo vamos a llamar el hombre y el matrimonio. En estos versículos vemos cómo Jesús nos enseña también acerca del sexo y la estabilidad de la familia, que es la base de todo esto. Si ustedes recuerdan, en Mateo 14 nosotros vimos como esa trágica vida familiar de los Herodes, de que el uno se casó con la esposa del otro, que todo esto cómo nos llevó también a la muerte de Juan el Bautista. Pero vamos a enfocarnos como en esa vida familiar, ¿no? Es lo que vamos a tratar allí. En este capítulo que acabo de leer, esta parte, Jesús nos enseña que el divorcio no está permitido, o sea, lo deja como muy claro.
Y vemos cómo los fariseos se acercaron, no de pronto con el ánimo de saber, sino de tentarlo, siempre como poniendo la cascarita, como viendo a ver cómo podían hacerlo caer. De pronto cuando estaban esperando también que Jesús dijera algo que se relacionara con lo de Herodes y Herodías, para así poder hacer que Jesús tuviera como el mismo destino que tuvo Juan el Bautista y acusarlo de pronto por esa parte. Haciendo un pequeño paréntesis, quisiera mostrarles algunos datos importantes que encontramos en este estudio sobre las escuelas rabínicas que habían en ese tiempo. Estaba la escuela del rabino Shammai, que entendía que cosa indecente, de lo que se habla aquí como causal de divorcio, significaba inmoralidad sexual, y decía esta escuela del rabino Shammai que esa era la única razón válida para el divorcio. Había otra escuela que era la del rabino Hillel, que entendía que cosa indecente significaba cualquier tipo de indiscreción, incluso hasta el punto de que para algunos rabinos quemar el desayuno de un esposo se consideraba motivo válido para el divorcio. Si la esposa hacía algo en la casa que a él no le gustaba, si hablaba con alguien, si no se cubría el cabello, cualquier cosa por pequeña que fuera podía ser motivo de divorcio. Entonces, esas eran como las dos grandes escuelas que giraban en ese tiempo y en las que se basaba mucho, que era la escuela del rabino Shammai y del rabino Hillel. Cuando miramos esa pregunta que hacen los fariseos como en esa forma de tentación, ellos intentaban era que Jesús escogiera el lado. Si estaba de acuerdo con la escuela del Rabí y la Hal, era claro que Jesús no estaba tomando en cuenta la ley de Moisés. En serio, y si estaba de acuerdo con la otra escuela, entonces Jesús podía llegar como a perder la popularidad que había ganado en todo este tiempo que había estado recogiendo con las multitudes. Perder popularidad con la multitud, que era los que generalmente les gustaba un acceso fácil al divorcio, todo como que lo buscaban. Se dice que los líderes religiosos tenían razones para creer que habían atrapado a Jesús como en este dilema, ¿no? En ese tipo de pregunta. Pero vemos que la primera respuesta de Jesús a los fariseos habla de volver a los principios, a la creación, al diseño inicial, que dice hombre y mujer los creó. O sea, él se devolvió hasta el Génesis y desde allí empezó a dar como su explicación. Para reforzar, también los llevó nuevamente a Génesis, donde le dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y los dos serán una sola carne. Entonces, ahí vamos viendo cómo Jesús empieza a responderles a ellos, no en la forma en que ellos esperaban de pronto que les respondiera, sino como él sabía hacerlo, yendo a la palabra, volviendo al principio, es decir, esto fue creado así, Dios creó hombre y mujer y así, ese es el diseño que Dios tiene del matrimonio, les pidió que se unieran y que fueran uno solo. Entonces aquí vemos que también él les dice, no han leído, o sea, cuando él les está hablando a fariseos que se supone que conocían la palabra al pie de la letra de toda su vida, habían estudiado. Entonces les dice, los fariseos querían hablar del divorcio y de las opiniones rabínicas, pero Jesús se regresó a las escrituras a hablar acerca del matrimonio. Jesús comenzó con el primer matrimonio, el de Adán y Eva. Este énfasis en las escrituras, en el matrimonio, en lugar del divorcio, es un enfoque sabio, o sea, es como la base para una persona que quiere
que está interesada en mantener un matrimonio unido. Al responder la pregunta, Jesús, que no lo hizo de parte de ninguna de las escuelas rabínicas que había, sino de la parte de Moisés, o sea, de la palabra, de lo que estaba escrito ya, fue como desarmarlos a ellos, como esa malicia que ellos tenían, fue como derrotar y confundirlos en su estrategia, porque realmente lo que ellos siempre buscaron fue eso, ¿no? Con sus estrategias tratar de que Jesús cayera, de esas cascaritas que siempre trataron de Como poner. que estuviera en contra como de la ley En de contradicción, Moisés. exacto. Entonces, siempre buscaron por dónde hacerlo caer, pero en verdad eh, Jesús es el Hijo de Dios, tiene toda la sabiduría de Dios y sabe cómo enfrentar esto, supo cómo enfrentarlos y confundir esa malicia, esa intriga que ellos tenían. Con esto Jesús nos demuestra y afirma la autoridad que tiene Dios sobre el matrimonio, que es la institución de Dios. Es una institución dada por Él, no por el hombre, sino directamente de Dios. Entonces, aquí sí cabe decir que las reglas que empezaron a establecer estos hombres no son válidas, porque Dios ya había dado sus reglas en la palabra. Hombre y mujer los creó, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá y serán una sola carne. Eso lo dijo Dios desde Génesis y ya todas estas otras cosas la habían agregado los hombres, que tú decías, las cantidades de leyes y cosas que ellos fueron agregando a lo largo del camino. Entonces, seguimos. Al regresar el tema al fundamento bíblico del matrimonio, Jesús deja en claro que las parejas, al momento de unirse, deben abandonar su soltería, ¿no? Por eso dice, deja al hombre a su padre, a su madre y se unen en una relación. La segunda respuesta es el plan de Dios, es que el esposo y la esposa deben formar una unión profunda y permanente. Sin embargo, debemos señalar que Jesús reconoció una excepción a esta regla. Pero el perdón siempre es mejor que el divorcio y lo hablamos desde la semana pasada que tuvimos esa clase también que nos llevaba a hablar del perdón y que el perdón es algo que puede salvar el matrimonio. Entonces, porque él decía que si se casa con otra, se separa de su mujer, pero va y se casa con otra, él está diciendo, va a cometer adulterio. Entonces, la razón por la cual una persona no ha tenido un divorcio legítimo, como digamos, adultera cuando se vuelve a casar, es porque no está divorciado ante los ojos de Dios. Para Dios eso no existe. Ya que su matrimonio previo nunca fue disuelto por causas bíblicas. Ese matrimonio sigue válido y la persona pasa a ser culpable de bigamia y adulterio. Aquí se trata otro tema del Señor y el sobre el celibato o el ser eunuco. Él dice, pues hay eunucos que nacieron así. El término eunuco era usado figurativamente para aquellos que voluntariamente se abstenían de casarse. Pero Jesús nos da 3 tipos de eunucos. ¿Cómo llegar a ser eunucos? Dice, son aquellos que así nacieron sin la capacidad para el sexo o el matrimonio. Los segundos serían aquellos que son hechos eunucos por otros, por el mismo hombre, sin la capacidad para el sexo o el matrimonio. O aquellos que se hicieron eunucos para vivir sin sexo ni matrimonio por causa del reino de los cielos. Pablo dijo que aquel que no se ha casado por causa del llamado a servirlo a él, debe ser santo así en cuerpo como en espíritu.
Entonces se dice que esos eunucos por causa del reino de los cielos deben estar en paz con su celibato, tanto física como espiritualmente. Y no debe ser causa como de tormento, de intranquilidad para ellos en ningún aspecto. Amén. Sea la palabra. Este tema del divorcio es bien importante y es algo que nosotros siempre hemos hablado y damos el concepto que nosotros tenemos con respecto al divorcio. Nuestra experiencia también nos lo ha podido corroborar de que el Señor no está de acuerdo con el divorcio. Si nosotros vamos a Malaquías capítulo 2, vemos claramente, y eso fue antes de Jesucristo, donde Malaquías le dice al pueblo estas palabras, está señalado. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Mira lo que dice Malaquías, esto es lo que Dios, el concepto que Dios tiene con respecto al divorcio. Eso está en Malaquías 2, si lo quieren corroborar, de los versículos 13 al 17. Entonces la postura de Dios es muy clara, donde dice que Él aborrece el divorcio. O sea, el divorcio no es algo que esté estipulado. Los fariseos, como lo decía mi esposa, quisieron tentar a Jesús porque ellos, entre comillas, ellos siempre se trataban como de resguardar en la ley para poder hacer lo que ellos quisieran. Era muy fácil repudiar a una mujer porque, como decía el rabino que estaba dentro de las cláusulas de las leyes que habían colocado ellos, de las 613 leyes que habían agregado humanas, de las cuales si le quemó la tortilla a la esposa, entonces había causal de divorcio, entonces listo, entonces ya con eso me divorcio. Se cansaban de la mujer y era tan fácil como cambiar de pantalón o de camisa y ya. Y Dios no acepta eso. De hecho, el mismo Jesús, la postura de Jesucristo como hijo de Dios dice, ok, de la única manera que se puede aceptar un divorcio es que haya infidelidad sexual de parte de la mujer, porque lo contemplaba, lo explicaba mi hermano Javier en el mensaje, creo que el domingo pasado, y él hablaba de que siempre, nunca se contemplaba, digamos, que el hombre fuera el que fallara, sino que era la mujer. El caso es que, dice Jesucristo, de la única manera que se podría aceptar es que la mujer fuera infiel y, de hecho, si está justificado la separación, el divorcio, ok, se puede divorciar, pero ojo, no pueden volverse a casar con nadie más, porque si ella se casa con otra persona va a adulterar y si yo me caso con otra persona voy a adulterar. Entonces la pone el Señor en una sola opción. O sea, ¿cuál es la opción? De que arreglemos el problema, de que haya el perdón. Hace días hemos venido hablando del perdón, la semana pasada, hoy en el devocional de hoy estuvimos hablando acerca del perdón, de cómo es que Dios quiere que nosotros perdonemos. Y la solución fácil para el divorcio, o fácil no, es más fácil para mucha gente divorciarse, separarse, empezar una nueva vida de pronto con otra persona que perdonar.
y la opción que hay, la que da Dios es el perdón. El perdón es tan importante que incluso nosotros, lo decíamos la semana pasada, nosotros vamos a ir al cielo porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a pagar el precio del pecado y nos perdona gratuitamente. Entonces, el perdón es algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta en nuestro corazón. Y una pareja de matrimonio, todos los matrimonios tenemos problemas, todos, no hay uno solo. Nadie puede decir, no, es que nosotros nunca hemos peleado y nosotros somos la pareja perfecta y somos ideales. Mentira. Cuando una persona, una pareja nos dice así, pues simplemente estamos diciéndole tan mentirosos, ¿no? Porque la verdad es que todos tenemos problemas, todos. La diferencia entre los que se divorcian y los que no nos hemos divorciado es que hemos tenido la capacidad de perdonar, hemos tenido la capacidad de aguantar, de pronto de... Hemos tomado la decisión, ¿no? Hemos tomado la decisión de perdonar y de amar, porque igual hemos fallado. Y las dos son decisiones, tanto el perdón como el amor. Entonces es acogerse a lo que nos está diciendo la palabra siempre. Exacto, entonces si nosotros nos ponemos a mirar bien lo que dice la palabra de Dios es básicamente eso, o sea que nosotros tenemos la opción del perdón, tenemos la opción de seguir adelante, que ok, te quieres separar, sepárate, pero no te vas a casar con nadie, si no puedes vivir solo, pues entonces arregla tus asuntos con tu esposa, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a nuestra esposa o a la esposa al esposo, porque no hay otro camino. Simplemente es eso o vivir solos, porque Dios es muy claro en ese aspecto, porque Dios cuando nos dio a nuestra esposa o cuando nos dio compañera, en el caso, por ejemplo, cuando la crea en el Génesis, Adán, fue un regalo para nosotros, fue algo bonito, algo que sirve, algo que él está dentro del matrimonio, porque cuando nosotros vamos y pedimos la bendición, para nuestro matrimonio, pues simplemente lo que estamos haciendo es involucrando a Dios y Dios nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos seguir con esta relación, porque es una relación que sirve, es algo que funciona, es algo que edifica. Es más, el propósito para una persona desde que nace es precisamente llegar a casarse, porque imagínense una persona que tenga todos los títulos del mundo, que tenga todo el dinero del mundo, pero no tuvo esposa y nunca tuvo... Aquí lo dice también Malaquías, ¿no? Lo que acabamos de leer, que tengan hijos, que amen a Dios, que esa unión viva, quiere hijos que vivan para Dios. Pero ¿cómo van a haber hijos que vivan para Dios? Precisamente es por el ejemplo que nosotros le damos y así mismo es que ellos van a buscar de Dios. Pero entonces es bien importante que tengamos en cuenta eso. El matrimonio lo creó Dios y lo creó para que funcionara y funciona. Lo que pasa es el diseño. Exacto, lo que pasa es que tristemente hoy en día nosotros optamos por la vía más fácil, que es el divorcio, y no enfrentamos la situación y los problemas que tenemos que enfrentar como debe de ser con el perdón. Pues, a mí me da pena, pero un cristiano no puede contemplar el divorcio jamás, nunca, por ningún motivo, es más, ni por infidelidad, porque cuando nosotros somos verdaderos cristianos, nosotros tenemos la capacidad de perdonar hasta una infidelidad. Entonces, un cristiano no puede decir, no, es que ella me fue infiel, entonces por eso me divorcio y estoy emparado a eso, y entonces tranquilamente hoy, después del tiempo me consigo otra mujer y ya, y empecé otra nueva vida. Pero si lo hicimos en el pasado, ok, pero las personas que en este momentico están escuchando esto, los que escuchen esto el día que sea, se hacen responsables de esta palabra porque lo dice la palabra de Dios. Dice que el Señor aborrece el divorcio, él no está de acuerdo con el divorcio por la terquedad de los judíos. Le dijo, ok, divórciense, pero en este caso, cuando con esta condición de infidelidad, pero ojo, no se puede casar ninguno de los dos. Entonces ahí les queda esa palabra para que cada uno, cuando nosotros tengamos problemas y estemos tentados a pensar en el divorcio, si somos cristianos verdaderos, no puede existir esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es hasta la muerte lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, es que es Dios el que los une a nosotros. No fue
no fue ni un cura, ni un pastor, ni una persona ni un juez el que unió, es Dios, porque es que Dios es el que está en el medio y estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para cada ser humano, de que forme una familia, de que forme un hogar, de que forme que tengan unos hijos y que esos hijos puedan reproducir la imagen de Dios. Y la forma en que nosotros tenemos que hacer las cosas es precisamente a la manera de Dios. Y Dios nos da esa orden de que nosotros debemos de cuidar el matrimonio, de honrar a nuestra esposa, honrar el matrimonio. Lo hablaba yo en el mensaje de la sexualidad, que precisamente el Señor quiere que honremos el matrimonio, y honrar el matrimonio no es divorciándose. Eso no es honrar. Eso es deshonrar el matrimonio, porque si yo me divorcio, ustedes no es honroso el matrimonio. Así que por más problemas que haya, tenemos que buscar la solución, tenemos que buscar de Dios, pedirle a Dios fortaleza, sabiduría, para lo que se sea, para poder seguir y enfrentar la situación que tenemos por delante, y por ningún motivo contemplar el divorcio, porque Dios aborrece el divorcio. Así es sencillo. Y tan claro es que lo que él dice, que al final de estos versículos que acabamos de leer, habla de los eunucos. Él dice, bueno, te vas a divorciar, pero te vas a quedar solo. Pues, habla de los eunucos, de los que nacieron así, los que hacen eunucos, en ese entonces los hacían para el cuidado de la reina, de las princesas, hacían los hombres eunucos. O sea, los castraban. Sí, los castraban. Y los otros que se hacen eunucos como de corazón, que deciden, no, para mí es más importante estar con Dios, estar al servicio de Dios que mi vida y mi placer sexual. Amén. Es muy importante tener en cuenta esto para que nosotros no tropecemos y sepamos, y esa es la posición de nuestra iglesia, la Roca de Betel, o sea que siempre va a haber una solución para el matrimonio. No estamos en ningún momento de acuerdo con el divorcio, igual como Dios aborrece el divorcio, nosotros también no creemos en el divorcio, pues ya cuando ha sido en el pasado, pues ok, pero de ahora en adelante nosotros no podemos contemplar eso. Hay soluciones, hay otras maneras de solucionar las cosas, hay que buscar de Dios, hay que pedirle a Dios amor para que haya perdón, y en ese perdón vivir la pareja siempre, y nosotros vamos a tener siempre la posibilidad de poder enfrentar cualquier situación difícil en la pareja. No sé si de pronto tienen algo para aportarnos en este tema del divorcio, o sea, alguna pregunta. Es un tema bastante controversial, es un tema que no queremos que lo vean como algo religioso, y entonces no, es que es muy fácil decir esto. No, no es fácil. Nosotros hemos vivido y hemos pasado por situaciones bien difíciles como pareja, como matrimonio. Hemos tenido las suficientes herramientas y los suficientes motivos para divorciarnos, pero hemos tratado siempre de solucionar esos problemas para no llegar a ese punto de llegar a divorciarnos, porque primero da mal testimonio, segundo estamos en contra de lo que Dios verdaderamente ama nos enseña y honra. Entonces, muy importante eso. No sé si alguien tiene algo para aportar. Ok, entonces seguimos con... Bueno, ahorita vamos a ver, ya vimos el hombre y... ¿Cuál fue la otra? ¿Se me pasó? El hombre y el matrimonio. Ahora vamos a ver el hombre y la familia. Para esto vamos a leer los versículos del 13 al 15, que dice Jesús y los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Entonces, en este segundo episodio del capítulo 19, vemos que se efectuó, como habíamos hablado, ya estamos como pasando el año de pasión del Señor.
Y vienen y le presentan a esos niños para que los bendiga. Lo más seguro es que fueron los padres quienes llevaron los niños ante Jesús. Qué bonito ejemplo de sus padres poder llevar y presentar sus hijos ante Jesús. Hoy en día es bonito nosotros poder hacer eso, no lo podemos hacer de pronto como ellos, que fue algo físico, llevarlos allí ante Él, pero lo bonito es que nosotros lo podemos hacer en la forma espiritual, presentarlos a ellos, eh, algo que es lo que debemos hacer todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Los presentamos por medio de la oración, pero algo también muy importante es por medio de la instrucción y el ejemplo, lo que hablaba mi esposo ahora que leía eso, o sea, el matrimonio está para tener los hijos, tenemos los hijos, pero no es tenerlos por tenerlos, sino es ir dejando en ellos la imagen de Dios, es parte de la tarea que tenemos. Enseñarles a ellos a orar, a alabar, a hacer un devocional, a creer en Dios, pero también sobre todo a creerle a Dios Confiar. en todo, a confiar en Él. Si recordamos en uno de los estudios anteriores, Jesús decía y nos enseñaba que debemos ser como niños, ¿no? De acercarnos a Él sin malicia, con un corazón confiado en quién es Él, porque así como nuestros niños pequeños confían en uno le dice al niño, ven, tírate, si el papá está en la piscina, le dice al papá, al niño, tírate, el niño se tira, ¿por qué? Porque confía que su papá lo va a agarrar, porque sabe que Él está allí. Así debemos ser nosotros, cuando Dios nos pide algo, nos manda hacer algo, saber de que Él nos está respaldando, de que lo que Él nos ha dicho es sí y es amén. Entonces, ¿cómo se dice? Como esa confianza, esa ingenuidad, ese confiar de los niños, ¿no? Aprender de ellos. Para Jesús fue muy valioso eso y ya van, miren, en estos últimos versículos hemos visto, la semana pasada estuvimos hablando de los niños, hoy volvemos a hablar de cómo Jesús nos invita a ser como niños para confiar en Él. Mire que es algo que vemos como secuencia, ¿no? Porque los niños pueden perdonar muy fácilmente, los niños pelean en el momentico están otra vez juntos. Ujú. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender como personas, como cristianos, porque si nosotros siguiéramos eso, por ejemplo, tenemos una pelea con nuestra esposa y no habría necesidad de divorcio, no habría divorcio, porque al ratico estamos contentos y se nos olvidó lo que pasó. Y es algo que nosotros tenemos que aprender de los niños, porque los niños son ingenuos, porque los niños no tienen malicia, porque los niños no están tramando cosas en su Ujú. cabeza para hacerle daño a otras personas, sino que los niños siempre tienen un corazón puro y por eso nosotros tenemos que llevar ese ejemplo de los niños. De hecho, en la medida en que uno va creciendo en Ujú. conocimiento y en sabiduría con el Señor, uno se va volviendo más como niño. Ujú. Empieza uno a echar cuentos de niños y a hacer cosas de niños y se vuelve un ingenuo. A veces la gente habla cosas en un segundo sentido, En doble sentido. doble sentido, y uno como que a veces se vuelve tan ingenuo que como que no No. las agarra y uno, no sé, porque empieza la mente de uno a ser como la de un niño. Y qué bonito tener uno una relación de adulto con su esposa como si fuéramos niños, de poder Sí. disfrutar todo lo que vivimos en el momento, de poder perdonar rapidito, sin llevar esos registros de las faltas que se cometieron y de poder vivir como le agrada a Dios y estar cerca de Dios, porque eso es lo que Dios quiere que Porque nosotros. uno en una pelea de niños uno nunca ve, pero es que acordate que la semana pasada no me prestaste el lapicero, no me prestaste la tarjeta. Ujú. Qué bonito. No lleva registros De nada, de nada. como lo Entonces, llevamos los adultos. los adultos siempre tenemos ese prejuicio, esas cargas que manejamos nosotros que tristemente hacen es romper relaciones, que tristemente hace es llegar a extremos como el divorcio y Mm. cosas que no deberían de suceder, porque nosotros
estamos más allá de eso. No sé si Unice o Javier van a... Yo tengo algo que agregar. Ok. Dios quiere en sí que seamos como niños, que tengamos esa inocencia, porque cuando Adán y Eva fueron creados, así los hizo, inocentes, confiados en que necesitaban algo y iban con su padre. Entonces, ese fue el diseño original, hacernos inocentes. Pero pues ya sabemos la historia, ¿no? Que fueron engañados por la astuta serpiente y pues todo lo que pasó. Pero eso es lo que Dios quiere, que confiemos en Él como un niño, lo que usted decía, un niño es inocente. Si el niño quiere algo, no sé, lo que sea, y el papá o la mamá le dicen, sí, te lo voy a dar mañana, el niño se queda con que estoy tranquilo y mañana lo voy a tener. Desgraciadamente, le comentaba a mi esposo, cuando los niños se encuentran con depredadores sexuales, ¿qué les dicen? Te voy a dar un perrito, te voy a dar unos dulces, y el niño inocentemente va exactamente por la inocencia. Pero lo que se refiere aquí la palabra es que nosotros creamos en Dios, como usted dijo, ir elevando nuestro conocimiento, nuestra sabiduría en la palabra para que día a día sea menos difícil y seamos más inocentes como fue el diseño original. Amén, así es. Muy buen aporte y que muchas veces, o sea, aquí el Señor nos está hablando del matrimonio, del divorcio entre una pareja, pero esto también aplica para otras relaciones, como es triste ver a veces que haya padres que no se hablen con sus hijos. O sea, que es peor que un divorcio entre una pareja. O sea, no, es que yo no quiero saber nada de mi hija, de mi hijo, no quiero, o sea, es una separación dura, pero igual se da, o miembros de la familia, o entre hermanos, que sea. Entonces, todos estos principios aplican también para ese tipo de situaciones de divorcio, no solamente con nuestra pareja, sino con la familia, con de pronto hasta compañeros de trabajo, amistades. Entonces es bonito como tener en cuenta todo esto y saber de que si vamos al fondo del asunto, todo radica en el perdón y el amor. Tener siempre en cuenta de que la mayor enseñanza que nos ha dado Jesús, o la mayor muestra de amor, es esa, es el perdón. Que así como nos perdonó a nosotros todos los pecados, todo lo que nosotros hemos hecho, eso mismo nos está enseñando a que nosotros debemos hacerlo con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, todas las personas. Amén. Y lo que más queremos en esta lección de hoy que podamos aprender es eso, de guardar nuestro corazón. De pronto, alguien que nos vea puede haber tenido un divorcio con un anterior o dos o tres, los que sean, pero lo más importante de todo es sanar su corazón con esas relaciones pasadas, porque si no soluciona su problema de perdón con las relaciones pasadas, con el daño que se hicieron, pues va a dañar esta relación que tiene actualmente y va a llegar también a un divorcio. Ahora, si ya conocemos de Dios, si ya somos cristianos, tratar de solucionar los problemas. O sea, hay ayudas, hay personas especializadas que conocen de la palabra de Dios, que pueden ayudarles, que tienen experiencia, que han podido sortear diferentes situaciones difíciles y esas personas nos pueden ayudar en un momento dado en una situación difícil. Pero jamás de los jamases debe de contemplarse el divorcio, porque precisamente el divorcio es algo que Satanás quiere que se dé. ¿Para qué? Para estar en contra de lo que Dios ha establecido. Todo lo que Dios hace, Satanás está en contra. Entonces, la mejor forma de complacer a Satanás es haciendo lo que él quiere. Que hagamos. Y la mejor forma de complacer a Dios es saber de qué fallamos, reconocer nuestros errores, perdonar también a las personas que nos han hecho daño y seguir adelante con nuestra relación de pareja
para que nosotros, si ha habido un divorcio atrás, no vuelva a suceder, porque somos nuevas criaturas, porque somos hijos de Dios, porque somos personas que estamos empezando a ser inocentes otra vez y no hay ningún algo en su corazón, no hay, cuando nosotros hemos limpiado nuestro corazón, nuestra mente, nosotros no tenemos resentimiento, no tenemos cosas en contra de nadie y eso nos da paz y esa paz nos ayuda a tener una buena relación porque no hay malicia, no hay paz, no hay duda, no hay todas esas cosas que quiere meter el enemigo en nuestra vida para que nosotros no vivamos bien, porque ese es el propósito del enemigo. Bueno, entonces esto es todo por el día de hoy. Vamos a cerrar nuestra lección de Mateo acerca del divorcio de los niños y los esperamos la próxima semana en otro capítulo más que vamos a en la última parte, del capítulo 19. Así que invito a que nos cierren oración, Eunice o Javier, por favor. Sí, bueno, aquí estoy. Bueno, Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta reunión que hemos tenido en esta noche en tu nombre y te pido, Padre, que sigas iluminando a nuestros pastores día a día y que ellos, Padre, también y úsalos a ellos, Padre, para bendecir a otros, Padre, en la congregación. En la congregación de tu nombre, Señor, te lo pido, Padre, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio de Mateo. Bendiciones. Bendiciones, que se cuiden mucho.